Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios, estamos en victoria. Es que un hijo de Dios siempre andamos en victoria, hermanos. Para nosotros no hay derrota. ¿Por qué? ¿Porque nosotros podemos? No, es porque hay alguien que pelea nuestras batallas. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Gloria sean dadas a Él, hermanos. Sin Él estamos perdidos. La misma palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Y separados de Él, nada somos, hermanos. Así es que nuestra fuerza está en Jesús. Nuestra victoria está en Él. Somos de Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y no nos hace falta absolutamente nada, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dice Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿Cuántos estamos alegres, hermano? ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Por los panes con gallina? ¿Por el árbol de Navidad que tenemos en nuestras casas? No. ¿Por el nacimiento? Tampoco. ¿Por las luces? Porque hoy nos vamos a dar el abrazo de Navidad a las 12 de la noche, de la medianoche. No. ¿Por qué estamos alegres entonces? Porque Cristo nos salvó. Porque somos hijos del Rey. Simple y sencillamente, hermano, porque Él vino, porque Él envió, mejor dicho, a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el regalo más grande, porque Él nos hizo nacer de nuevo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que por usted solo y por mí mismo, nada. No deseo nada de Dios, no quiero nada con Dios, no entiendo a Dios. Entonces, ¿cómo nos darle gloria? Si Él cambió nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, por un corazón de carne. No depende de usted el que haya venido a Cristo, hermano. O el que haya venido a Cristo, hermano. Depende de Dios que cambió nuestro corazón, que estando muertos espiritualmente, si estábamos muertos, ¿ha visto usted un muerto obedecer a alguien? Ve a un muerto y dele una orden. Levántese de ahí. Estorba ahí. Hable, diga algo, nada. Estábamos muertos espiritualmente, pero cuando Él vino y nos dio vida, entendimos la palabra de Dios. Así es el nacimiento del cristiano. Es porque Él nos dio vida espiritual, porque nosotros perdimos esa vida espiritual allá en el Edén, por causa de aquel hombre que por causa de su pecado entró la muerte al mundo. Mire que es bonito realmente cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, no nos queda duda que lo único que tenemos que hacer es darle gloria a Dios. Pero antes de continuar, yo quisiera que vayamos al tema, porque es un tema que tenemos iniciado y después me hace falta tiempo. ¿Y cuál era el tema que tratamos el día domingo? A ver si se acuerdan. ¿Cómo? La Navidad. ¿Y qué decíamos de la Navidad? ¿Que estamos preparados para la Navidad ahorita? No. Mira, ya veo bastantes que han cambiado de opinión. ¿Y ya botaron el árbol, hermano? ¿Ya botaron el nacimiento? ¿O todavía lo tienen guardado? Tal vez les dan ganas el otro año de sacarlo otra vez. Mire que muchas veces, hermano, y alguien me va a entender esto, cuando uno se convierte del catolicismo al protestantismo, digámoslo así, que nosotros no somos, sí somos protestantes, porque protestamos contra las mentiras de la Iglesia Católica. Perdone que sea tan enfático, pero no puedo yo decirlo de otra manera. Pero muchas veces, como estamos tan arraigados a esas costumbres, a esas tradiciones, ahí tenemos a la guadalupana, ahí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús, y ya nos dijeron que eso es idolatría, pero no los queremos bajar de la pared. Y si los bajamos, los guardamos en una cajita allí, por si alguna vez me arrepiento y regreso.
Oiga, y regreso de la luz admirable a la cual me trajo Cristo, a la cual me trajo el Padre, mejor dicho, a la luz admirable de su Hijo amado, y quiero regresar otra vez a las tinieblas. Y ahí tenemos guardado porque sentimos que a lo mejor me va a castigar Dios si yo voto esto. No, hermanos, si usted ya aceptó, si usted ya entendió el verdadero evangelio, vote aquello que es idolatría. Y vamos a ver, pues estoy diciendo esto porque vamos a tocarlo en parte. Y déjeme decirle, no estoy atacando ninguna religión en particular, sino que estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios. Vamos, yo creo que ahorita ya teníamos el texto desde la vez anterior y era Lucas capítulo 2, verso 1, leímos hasta como el 7 me parece, o un poquito más adelante, como por el 11. Pero si usted se recuerda, no vamos a orar ahorita, hermano, ya tuvimos una oración y yo ya le supliqué al Señor que me ayude, que sea Él hablando, que no sea mi boca, que no sea palabra de hombre, porque entonces la palabra de hombre no sirve, viene contaminada, hermano. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, que yo simplemente sea un instrumento de Dios al que Él está utilizando, porque lo merezco. No, hermano, nadie merecemos nada, y quizás el más indigno de todos los que están aquí soy yo. Pero si quiere reclamarle algo a Dios, reclámeselo a Dios, no me lo reclame a mí, porque Él, por la misericordia de Dios, estoy parado en este lugar. Así es de que empezamos hablando, el tema era sobre Navidad. Hicimos varias preguntas, ¿por qué era necesario? Quizás la predicación, la enseñanza anterior, únicamente logramos poner los fundamentos. Entendimos, hicimos varias preguntas al respecto. Quizás para entrar en contexto, una de ellas, voy a leer las preguntas que hicimos y es, la primera, ¿es la Navidad una celebración instituida por Dios? Dimos la respuesta allí, usted tiene que recordarse. La otra ¿es Navidad una fiesta secular pagana? Usted lo puse a pensar y hoy tiene su respuesta. La Navidad tiene un espíritu divino, santo. ¿O sea, es un espíritu de Dios el que se celebra en la Navidad o es el espíritu del anticristo? Yo creo que está clarísimamente, ¿va? Cuando nosotros vemos cómo el mundo celebra en la Navidad, vemos que lo que se celebra es el espíritu del anticristo. Todo esto ya lo explicamos. ¿Por qué? Y esta era la cuarta pregunta. ¿Por qué un cristiano no debería celebrar la Navidad? Y dije yo en la vez anterior que esta era mi posición, mi revelación de parte del Espíritu Santo, lo que yo creo respecto a eso. Pero ya se venía preparando con todas estas respuestas para que usted también tomara una decisión. Josué, me parece, en el capítulo 24 del libro de Josué, él les dice: decidid vosotros a quién servir. O sirven al Dios de vuestros padres, de donde había venido. ¿Quién había venido? Abraham, de Ur de los Caldeos. Era una tierra llena de ídolos, de dioses paganos. Decidid vosotros a quién servir. O al Dios de vuestros padres, o al Dios de la tierra en la cual habitáis ahora. Pero ¿qué dice? ¿Qué diría usted y qué diría usted, mi hermano? Pero yo y mi casa serviremos a los dioses de Abraham, serviremos a los dioses de los cananeos, o serviremos a Jehová de los ejércitos. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo ahora en esta tarde les digo, decidan ustedes vosotros si celebran la Navidad. Si para ustedes les parece correcto tener un árbol, tener un nacimiento, celebrar las fiestas así como el mundo las celebra, pero yo y mi casa serviremos y haremos la voluntad de Dios. Yo veo que están medio caras largas. Es que duele dejar estas costumbres tan bonitas, ¿va? Para la carne son deliciosas, hermano. ¿Sí o no? Va que los extrañamos todavía. Sí, hermano, sí. ¿Y para qué negarlo? Pues va. Hoy por la mañana,
Trabajé un ratito ahí por la mañana y llegó un cliente católico y me empieza a hablar de que cómo debemos nosotros comportarnos para poder ser salvos y que debemos hacer buenas obras, que debemos regalar, que debemos ser bondadosos. Y mi pregunta es, ¿cree usted que la salvación es por ser buena gente? ¿Por ser bondadoso? Porque la gente se confunde. Porque si yo creo que yo debo obrar bien para ser salvo, estoy en grandes problemas. Debo obrar bien, pero no para ser salvo. Yo siempre he puesto un ejemplo muy clarísimo, y esto lo deja totalmente claro. Aquí hay mucho árbol de mango, y por cierto, en invierno me llevé muchos mangos y comí muchos mangos muy buenos. Pero el árbol de mango da mango, yo he dicho siempre, porque es árbol de mango o para ser árbol de mango. ¿Qué dicen, hermanas? ¿Por qué da mango es el árbol de mango? No para ser árbol de mango, ¿verdad? Si usted ve un árbol que parece árbol de mango, pero no le ve frutos, ya lo pone en duda. Este árbol como que no es de mangos. Y aquí solo sombra me hace. Entonces este año si no da, lo corto. El árbol de mango da mangos porque es árbol de mango. Usted, hermano, hace buenas obras porque es hijo de Dios, no para ser hijo de Dios. Usted hace buenas obras porque es salvo, no para ser salvo. ¿Me doy a entender? Y si puede leer Efesios capítulo 2, verso 10, ahí lo dice claramente, que Él preparó todas las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni las buenas obras que hacemos de ellas nos podemos jactar, porque entonces la gloria sería nuestra y no de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, mis amados. Así es que usted ha traído los fundamentos y yo creo que ahorita está claro si debe o no se debe celebrar la Navidad. Di las razones, di como unas 8 razones del por qué yo creo que un cristiano no debería celebrar la Navidad. Esto entrando en contexto. Ahora vamos a lo que es verdaderamente el cuerpo del mensaje. Pero era necesario que comprendamos esto, porque estos son como lo que viene son como las razones las cuales yo explicaba, y vamos a ver el por qué, y aquí lo aclara muchísimo mejor. Aquí lo aclara muchísimo mejor. El primer punto, el origen de la Navidad. ¿Cuál cree usted que fue el origen de la Navidad? Mire que hay algo muy interesante, mis amados hermanos y hermanas. Un pueblo que no toma en cuenta su historia está destinado a seguir cometiendo los mismos errores. Ya vimos anteriormente los argumentos bíblicos. ¿Se acuerdan? Hablamos acerca de Génesis capítulo 10, verso 8, 9 y 10. Hablamos de Nimrod, hablamos de Tamuz, hablamos de Semiramis. No lo voy a repetir por el tiempo, pero ya pusimos los fundamentos bíblicos. Y vimos cantidad de citas bíblicas en donde nos decía las razones por qué no. Pero también cuando vemos el origen de la Navidad, aquí no podemos tener una base bíblica. Y por eso, si ustedes acaban de escuchar hace un momento que dije que un pueblo en donde no se tiene en cuenta la historia está expuesto a cometer los mismos errores. Entonces la historia es como un argumento, como un testimonio de lo que se dice también. Entonces ahí vamos a ver algunos argumentos históricos. Porque en el caso de cuando dio origen la celebración de la Navidad, no la podemos encontrar en la Biblia. No hay un lugar en donde nos diga
primeramente, ¿por qué? Si se recuerdan de la vez anterior, de lo que predicamos la vez anterior, ¿por qué no tenemos un argumento bíblico? Porque en ningún pasaje de la Biblia se habla acerca de que Dios haya instituido, haya ordenado que la Navidad, que el nacimiento de Jesús se celebre. Si alguien tuviese un pasaje, tráigamelo y yo me retracto de todo lo dicho. Pero no hay un pasaje, porque no es una ordenanza. Es más, no está ni claro de cuándo nació Jesús. Pero, Deuteronomio 29, ¿qué dice? ¿Alguien se lo puede? Este es uno de los versículos que de repente a uno se le quedan pegaditos en el chip. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Que las cosas ocultas son de Dios y las reveladas son para nosotros. Pero nosotros decimos, a nosotros no se nos ha revelado. No podemos decir que, ¿y cómo sabe que no se le ha revelado? ¿Ya leyó la Biblia? ¿Ya estudió la Biblia? ¿Ya escudriñó la Biblia? Juan 5:39, ¿qué dice? Vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y si ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿y por qué no obedecéis si ellas hablan de mí desde los profetas y en todas partes hablan? ¿Por qué no hacen caso? Entonces, las cosas reveladas son para nosotros. Pero la revelación no llega de inmediato. Hay que obtener una madurez espiritual. Y para obtener esa madurez espiritual, ¿qué es necesario, mis amados hermanos y hermanas? ¿Qué es madurez espiritual? ¿Alguien de ustedes sabe qué es madurez espiritual? ¿Y cómo se logra la madurez espiritual? En la Biblia está. Yo nunca les voy a dar términos que no pueda argumentarlos con la Biblia. Si usted lee Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, ahí habla de la madurez espiritual. En el 13 y el 14 habla específicamente. Veo que el hermano Ariel lo está buscando. Si lo tiene, él me lo lee, hermano, para que despertemos. (5, 13 y 14). Hebreos. Habla desde el 11. Vosotros, debiendo seis maestros, todavía sois como niños, y es necesario que se les dé leche todavía, y ya pudiendo comer carne, dice. Estoy parafraseando. Hebreos 5, 11 al 14, específicamente 13, 14. Ahí está. ¿Cómo se alcanza la madurez espiritual? Leyendo la palabra de Dios. Entonces la revelación de parte de Dios viene a través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué no se nos revela muchas veces? Mire, hay veces se ha leído una porción y no encuentra nada. Volvió a leer la misma porción, es hasta que Dios ve que usted busca y busca y busca. Ahí viene la revelación de parte de Dios. Y qué lindo es cuando usted ve un pasaje que nunca lo había entendido y de repente se aclara todo, ¿me entiende? Aquí está. Es Dios revelando la palabra de Dios, revelando lo que Él quiere que sepamos. No podemos decir que algo no es revelado si ni siquiera buscamos la revelación. Entonces, el origen de la Navidad. Primero, el origen de la Navidad. Una explicación, ponga atención a esto, generalizada del origen de esta celebración es el 25 de diciembre, que el 25 de diciembre se produjo la cristianización del dies Sol Invicti Nati, que significa día del nacimiento del Sol Invicto. Esa es la fiesta que se celebraba el 25 de diciembre, día del nacimiento del Dios invicto.
Esa era una celebración pagana. Y se celebraba en todo el mundo. ¿Y quién instituye la celebración? ¿Será Dios No. ¿Sabe cómo se llamaba este personaje que instituyó la celebración de la Navidad? Se llamaba, en el 312 dio el edicto de no persecución a la iglesia, y es el primer emperador de Roma. ¿Cómo se llamaba? Alguien que esté allí, chispa con la historia de la iglesia. Hermano Silvio, Constantino, primer emperador romano. En el 312 después de Cristo, él da el edicto de que ya la iglesia no se persiguiera. ¿Por qué estamos hablando? Porque la historia de la iglesia tiene 6 etapas, 6 periodos. El primer periodo es el periodo apostólico del año 1 hasta el año 100. El segundo periodo es la iglesia perseguida. Va desde el año 100, que después de la muerte de Juan el apóstol, el amado de Dios, de Cristo, perdón, hasta el año 312, 313, cuando se da ese edicto. De ahí viene el tercer periodo. ¿Cuál es el tercer periodo, amados? ¿Alguien lo sabe? Ayúdenme. El periodo de la iglesia imperial. Y ahí es donde entra en función Constantino, porque el imperio romano estaba gobernando en el mundo de ese entonces. De ahí, quizás solo para que lo sepan, viene el periodo ¿cómo se llama? Medieval, que va desde el año como 476 a 1400 o 1517. De ahí viene la iglesia reformada, que va desde el año 1500. ¿Por qué desde el año 1517 exactamente el día de las brujas, hermano? Yo sé que el hermano Silvio lo sabe y quiere contestar. Por la reforma de Martín Lutero, que unos años después estaba colgando velas al árbol de Navidad y estaba bautizando niños también. A eso se le llama el periodo de la iglesia medieval, hasta el año de 1517, del año 1517 hasta el principio de la iglesia moderna. Eso se le llamó. ¿Cómo se le llamó esa iglesia? Lo dijo el hermano Silvio. Iglesia reformada. Ese periodo, el quinto periodo. Y el sexto periodo, que es la iglesia moderna en la cual estamos ahora. Eso es un repaso así a grandes rasgos, hermano, para que conozcan cuál es la historia de la iglesia. Entonces, allí Constantino es el protagonista. Y aparte de eso, va a escuchar, si usted es un poco, ¿cómo se llama?, inquieto, va a entender esto, lo que le voy a decir. Porque también hubo un papa que se llamaba Julio I. Julio I, junto con Constantino, inventaron que ese día, 25 de diciembre, se celebrara el nacimiento de Jesús. Bueno, y que ya había papa en ese entonces. Porque según la historia, el primer papa fue Gregorio I. En el año 590. Pero recuérdese también que la iglesia católica, para ellos el primer papa fue Pedro, que Pedro nunca supo que fue papa, nunca se dio cuenta que él fue papa, pero para la iglesia católica ellos a todos los obispos le llamaban papa, y por eso a este obispo Julio I ellos le llamaban papa, para que me vaya entendiendo. Entonces Julio I, juntamente con Constantino, inventan celebrar el día 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Vaya viendo si eso es bíblico. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Esto es pura historia, historia de la iglesia, argumentada por historiadores. Puede buscarlo donde sea y va a ver que lo que estoy hablando es real. Pero ¿por qué se inventa esa fecha? ¿Cuál era la razón? Primero, Dios no había ordenado que se celebrara el natalicio de su hijo. Como lo dije en la predicación anterior, así como se ordenó con la Pascua,
que a los judíos les dijo que era un estatuto perpetuo desde que entraran a la tierra prometida, que se iba a celebrar la Pascua todos los años por esa fecha. Si usted lee Éxodo capítulo 12, ahí va a encontrar cómo se tiene que celebrar la Pascua. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 32, ahí le dice cómo tiene que celebrar la cena del Señor. Y el bautismo en agua, ¿dónde dice? No me vaya a decir que lo dice en Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, porque ahí está hablando del bautismo genuino, que es bautismo a través de la sangre de Cristo. Es un bautismo espiritual puramente, que incluso el hermano Steven dijo la vez anterior que era un bautismo en el cuerpo de Cristo. Habría un poquito debatible porque yo lo veo más espiritual que como en el cuerpo de Él. Pero no es ese. Pero sí existe el bautismo en agua. Esas son ordenanzas. Solo hay dos ordenanzas en la Biblia que encontramos acá, que el Señor ordenó a su pueblo, a los convertidos, para que lo hicieran perpetuamente. ¿Y cuáles son esas dos únicas ordenanzas? Lo debemos de saber los hijos de Dios. Primera, hermano Silvio. Primera ordenanza, el bautismo en agua. Y la segunda ordenanza, la cena del Señor. Esa es una ordenanza. Y la primera comunión, hermanos. Y la extrema unción. Y la ordenanza del matrimonio. ¿Qué pasa con esas ordenanzas? Son mandamientos de hombre. En la Biblia no están. Solo hay dos ordenanzas. Pero no estamos hablando de eso. Ahora bien, ¿cómo se origina entonces la Navidad? Es por eso, y si usted se acuerda de lo que hablamos la vez anterior, también hablamos de un personaje que se llamaba Nimrod, y otro personaje que era la esposa de él que se llamaba Semiramis, y otro personaje que era el hijo de los dos, que se llamaba Tamuz, y que a uno lo consideraban el dios del sol, a Nimrod, a Semiramis, que es la estatua de la libertad, y la imagen que está en los billetes de Brasil también, sacerdotisa satánica, diosa de la luna. Ellos se dieron a conocer como dioses. El dios del sol, y si usted ve todas las culturas de la época, siempre hay un dios del sol, porque todo se viene arrastrando desde antes. Pero ¿qué se estaba celebrando en esta época? Antes se celebraba, Tamuz nació un 25 de diciembre. Entonces, si vamos a la parte bíblica, entonces estamos viendo que se estaba celebrando el nacimiento de Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semiramis. Pero si vamos a la historia, vamos a ir comparándolos, vamos a ver que se está celebrando el día del nacimiento del sol invicto. ¿Y cuál era el nacimiento de este sol? Del dios sol. ¿Y quién era el dios sol? Si venimos desde Génesis, estamos viendo que estamos hablando de Nimrod, que ha tenido diferentes nombres, Zeus, Apolos, y en diferentes culturas, siempre. Por eso que si usted ve, hasta los aztecas, hasta los mayas tenían un dios sol, con diferentes nombres. Porque todo se trajo desde la cultura babilónica. A eso se estaba celebrando. Era una fiesta pagana lo que se celebraba. El nacimiento del dios sol. Y se celebraba otra fiesta también que la celebraba todo el mundo, el solsticio de invierno. ¿Y qué es un solsticio, hermanos? Fíjense que cuando uno se mete a leer en estos asuntos, se mete en problemas porque hay que investigar, porque vaya a ser que alguien de ustedes conozca y haya leído y vaya a ser que haga una pregunta. Entonces hay que leer un poquito. ¿Qué es un solsticio de verano, un solsticio de invierno? ¿Qué es un equinoccio? Son términos que debemos de conocer para entender lo que vamos a hablar. Voy a tratar de explicárselos así un poco rápido. Un solsticio es, en el caso del solsticio de invierno,
en el hemisferio norte, porque también varía de hemisferios, el solsticio de invierno es el día más corto de todo el año y la noche más larga de todo el año. Y por lo general el solsticio de invierno cae allí por el 21 o 22 del mes de diciembre, en ese caso. Hay veces, de acuerdo a las fechas y de acuerdo a ciertos movimientos, porque esto es astronomía, va variando, pero las variaciones son bien pocas. Entonces, lo que ellos celebraban, pero hasta allí, yo había leído todo esto y ahí me quedaba, pero no entendía que era solsticio, porque hasta allí me han entendido, va, que más enredados los he dejado. Veámoslo entonces ahora más claramente. Aquí está la Tierra. Este es el eje de la Tierra, digamos, mi mano es la Tierra, este es el Sol. La Tierra tiene un eje, gira alrededor de ese eje. En 24 horas, ella hace la rotación, lo que se convierte en día y noche, completa, sobre su eje. Pero también, eso lo estudiamos en primaria, hermano, si usted se acuerda. Hace como 55 años o 60, quizás lo estudié yo. Entonces, pero también hay un movimiento de traslación. ¿Cuál es el movimiento de traslación y cuánto tiempo dura? Es el movimiento de la Tierra en una órbita alrededor del Sol. ¿Cuánto dura? 365.25 días. En otras palabras, 365 días, 6 horas. En esos 365 días, a nivel del hemisferio sur y el hemisferio norte, Alaska, Argentina, hemisferio norte, Alaska, Argentina, hemisferio sur, ahí hay un círculo ártico al final. Al centro de esa bola, de ese hemisferio, hay una línea imaginaria que se llama Ecuador, es el centro de esa esfera. Entre la parte del hemisferio norte hay otra línea imaginaria que se llama Trópico de Cáncer y abajo en el hemisferio sur, Trópico de Capricornio. Parece, ¿por qué me está diciendo, hermano? ¿Va? Porque muchas veces leemos y no tenemos ni idea de lo que estamos leyendo. Entonces, el sol da, en el tiempo del solsticio de invierno, voy a ir ya un poquito más rápido, los rayos del sol llegan, cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, de acuerdo al curso que sigue sus órbitas, va inclinando su eje. Entonces, estaba aquí, los rayos del sol entran perpendiculares, o sea, entran directamente al ecuador, perpendicularmente al ecuador. Pero, cuando está en el solsticio de invierno, la Tierra se ha inclinado y está así. Entonces, el hemisferio norte está más cerca del sol. Y por eso, si usted ha oído hablar acerca de Noruega y otros países del círculo ártico, pasan hasta 6 meses que no se hace de noche. Y al revés, en el hemisferio sur, allá por Argentina, en esa misma época. Eso se da el 21 de diciembre al 22. Entonces, eso es lo que celebraban entonces. ¿Por qué? Porque allí era el día más corto, pero cuando el día era más corto, porque el día más largo, pero cuando el día era más corto, este eje se alejaba. Y entonces era el solsticio de verano. Entonces cuando el eje se aleja es cuando es el solsticio de invierno y cuando está más cerca el solsticio de verano, porque alcanza más la luz solar al hemisferio norte. Cuando estaba más alejada es el solsticio de invierno, es el tiempo que se está viviendo en el hemisferio norte ahorita. Por eso es de que ahora el 21 de diciembre va a ser el día más corto y casi todos los años es así. Se termina el día más corto y viene la época de invierno, es la época del cambio de estación. Entonces el sol empieza
a crecer, mejor dicho, a ser más largo el día, poco a poco, a medida otra vez el eje va regresando, se va acercando otra vez al sol, y eso es la rutina que sigue durante todo el tiempo, el movimiento de traslación de la Tierra y el sol. Entonces, a esos cambios, como el sol se iba haciendo más grande, por eso dice el nacimiento del sol invicto, el sol que se había apagado ahora empieza a crecer, empieza a ser el día más grande, y eso es lo que celebraban. ¿Por qué? Porque era como el nacimiento del sol, y muchos cristianos lo relacionaron con el nacimiento del Hijo de Dios. Vea de dónde nace, o sea, es una celebración puramente pagana. Eso fue la inspiración de los cristianos de ese tiempo. Y sabe que en Roma, como imperio romano, lo que se celebraba era una fiesta que se llamaban las Saturnalias. Y esa fiesta era dedicada al dios Saturno, el dios de la agricultura. Porque como ya venía el sol, iban a poder otra vez cultivar. ¿Y sabe qué hacían durante 7 días en esta celebración? Tomaban, se repartían regalos, hacían fiestas, lo mismo que ahora ve en el mundo. También en Alemania, eso es en la parte occidental, pero vamos a Alemania también y toda Europa, los países nórdicos, celebraban una fiesta que era de origen germánico, que se llamaba el Yule. El Yule era un árbol de hoja perenne, así como el abeto, así como toda especie de pino, por ejemplo, ¿me entienden? Si alguien ha estado en Estados Unidos, ha ido en un estado donde haya nevadas, se va a dar cuenta que todos los árboles quedan secos. Como decimos en buen salvadoreño, solo los chirriones, ¿verdad? La grama desaparece, el césped, todo desaparece, y luego cuando pasa el invierno vuelve a reaparecer. Pero los árboles de hoja perenne, esos se mantienen, como por ejemplo los pinos, toda especie de pino. El 25 de diciembre se produjo la cristianización del día del nacimiento del sol invicto. La festividad era popular en Roma. Celebraban el solsticio del invierno en el hemisferio norte, como símbolo del surgimiento del sol, al mismo tiempo que marcaba el comienzo del invierno y el anuncio del renacimiento de la primavera y el verano. La fecha solo se vinculó con el nacimiento de Cristo alrededor del año 221, siendo difundida por un historiador cristiano llamado Sextus Julius Africanus. Era un viajero a finales del siglo II y principios del siglo III. Pero por eso este hecho se hizo cada vez más universalmente popular y en los siguientes años cobró más importancia. Esto de acuerdo a estudios de la Enciclopedia Británica, hermanos. Pero el problema era que todavía la celebración pagana que se había practicado desde los principios acerca de la celebración del sol invicto era celebración a un dios pagano, al dios sol. Y muchos relacionaban el nacimiento del sol invicto, ya les dije, con el nacimiento de el Hijo de Dios. Pero la Navidad comenzó a celebrarse con una liturgia específica a partir del siglo XIX. Sin embargo, dice la enciclopedia, que fue hasta principios del siglo XX cuando la celebración que los cristianos hacían se unió con una celebración también de todo el mundo. Si ahorita ve, la Navidad no se celebra, no la celebra solo los cristianos. Ahorita todo mundo la celebra, cristiano o no cristiano. Si tenía algún elemento cristiano que antes se celebraba, ahorita ya se perdió. Pero igual, aunque se celebrase, supongamos que no es así,
que Cristo nació el 25 de diciembre, no hay una ordenanza que diga que se celebró el 25 de diciembre. Y como ya lo dije antes, hermanos, si se hubiera instituido por Dios la institución de la celebración de la ordenanza, sería así. Todo hijo de Dios se reunirá en mi casa para buscar de mí, para adorarme, dijera la palabra, para buscar mi rostro, en ayuno y oración, afligiendo sus almas. ¿No sería así la voluntad de Dios? Pero ahora no, como lo dije la vez anterior. Ahora el mundo, las prácticas de la Navidad, y como dije antes, se me olvidó este ejemplo que iba a poner del cliente que tuve en la mañana. Me dice, fíjese, me dice que andaba sin reírme porque le faltaban algunas piezas. Entonces andaba sin reírme porque me daba pena. Y mire, y he andado bailando, celebrando, me dice, y sin reírme. ¿Será que esa es la celebración? Y yo les dije la vez anterior también. Y le estoy hablando de mi propia experiencia. A las 12 de la noche del 24 de diciembre, en mi casa hacíamos bailes hay veces. Y en casas de muchos amigos católicos, casi en todas, celebrando la Navidad. Y cuando eran las 12 sonaba el reloj y soltaba la pareja y uno, feliz Navidad a todos. Feliz nacimiento de Jesús. Acaba de nacer el niño Jesús y le estamos adorando. ¿Será que le estamos adorando así? ¿Verdad que no? Entonces es un paganismo total. Vamos a ir avanzando porque quiero seguir adelante. Entonces ya dije, se celebraba la fiesta del Yule en Alemania en esta época y la fiesta de las Saturnalias, paganismo completo, al dios Sol, al dios de la agricultura, a Nimrod desde antes. Segundo, el segundo punto, el origen del árbol de la Navidad. Ya vimos cómo nació la Navidad, ¿verdad? Y usted le ve un tinte santo a esa celebración. Desde el momento lo que los inspiró a Constantino. Supuestamente era ¿para qué? Para redimir el tiempo del paganismo, para que los paganos, en vez de celebrar estas fiestas paganas, se convirtieran a Cristo. Pero no, hermano. Vea todo lo que se ha seguido inventando. Ahora vamos a ver el origen del árbol de Navidad. Vamos a ver si logramos llegar al origen del nacimiento también, que fue allá por el año 1223. El origen del árbol de Navidad es incierto. ¿Dónde se dio? Muchos se adjudican su origen. Y unos dicen, y eso es en los países escandinavos, más que todo en Letonia y Estonia. En Letonia ya por el 1510 y en Estonia 1400, déjenme ver si tengo por acá. 41, en Tallinn, la ciudad de Letonia. Entonces, dicen que por una casa de comerciantes, le llamaban, de las casas negras, le llamaban entonces, ellos sacaron un árbol de Navidad a pasearlo con cosas, adornos trabados en el árbol, era un árbol natural, y lo sacaron, y dicen ellos que allí se dio origen a la celebración del árbol y fue para una fecha navideña. Y Estonia dice lo mismo, pero lo único que fue en 1441. Pero los historiadores dicen que no hay como fundamentos para poder creer que esto así ha sido. Más le dan el crédito a Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué es posible que en Alemania haya nacido la celebración del árbol o el aparecimiento del árbol de la Navidad? Porque en el 723 después de Cristo había un misionero inglés católico llamado Bonifacio. Escuche bien, llamado Bonifacio. Dice que antes, como había celebración para los dioses paganos,
un grupo de hombres de esta localidad, paganos, estaban disponiéndose a sacrificar un niño en un roble. Era tradición los sacrificios. Y llega este Bonifacio y ve entonces y tala el árbol donde iban a sacrificar el niño y lo bota, y como vio que el Dios de ellos no le hizo nada, entonces él dijo: este es mi árbol de vida eterna, dijo, y señaló en un abeto, a un pino, una especie de pino, todos los árboles de hoja perenne, como por ejemplo el acebo que utilizaban para hacer coronas. Si usted ha visto, me imagino que es como el ciprés, esas coronas que se le llevan a los muertos ahora. Entonces, y también en Navidad se hacen algunas coronitas decoradas, ¿verdad? Entonces, de ese árbol, dijo: este es mi árbol de vida eterna, dijo. Y desde entonces se cree, desde el 723 después de Cristo, se cree que se empezó a usar el árbol de Navidad y se decoraba con guirnaldas, con cascabeles, con un montón de cositas allí que lo adornaran, frutas. Y es más, yo hace poco oí a un predicador, creo que se llama José Manuel Sierra, de español. Eso no lo he leído y no me consta, solo se lo he oído a él. Que sacrificaban a hombres, a humanos y a animales, a toros, y los castraban y los testículos los colgaban en esos árboles. Es probable, pero eso no lo he leído. Solo estoy diciendo lo que escuché en esa predicación. Yo mejor me voy porque colgaban frutas y los adornaban. Paganismo, idolatría. ¿A quién lo hacían? Al dios Sol. Así nace. O sea, ¿y por qué la iglesia tiene que poner, y estoy hablando de iglesias evangélicas también, por qué la iglesia tendría que poner un árbol de Navidad? ¿Dónde está en la Biblia que hay que poner un árbol de Navidad? Vea cómo nace esto y de dónde nace. Yo creo que no se necesita ser gran sabio y entendido, que aquí está el más sencillo, me comprende lo que estoy hablando. Y si no me cree a mí, vaya a la historia. Lamentablemente yo siempre pongo argumentos bíblicos, pero aquí no puedo poner argumentos bíblicos, sino apelamos únicamente a la historia. Ya dijimos el origen de la Navidad, ¿quedó claro? El origen del árbol de la Navidad. Y este origen, tal vez a algunos les duela, sí. Mejor que no hay niños, porque muchas veces hasta nosotros hemos sido parte de ese engaño a los niños. El origen de Santa Claus. Tremendo, ¿va? Papá Noel, le dice, Papá Noel te trajo los regalos, le dice, va. Y muchos niños crecemos muchas veces engañados que es Santa Claus el que nos trajo los regalos, hermanos. ¿Cuántos creen que Santa Claus es real? ¿De dónde cree usted que nació ese personaje? Fíjese que había un obispo llamado San Nicolás. Voy a leer un poquito de su historia. Allá por el siglo IV antes de Cristo. Murió creo que en el año 343. Pero San Nicolás era un ser que recompensaba a los niños con dulces. Había una historia de San Nicolás. Este monje dice que era tan dadivoso y que quedó huérfano de pequeño. Y sus padres eran ricos. Él recibió la herencia de sus padres y toda la herencia recibida la repartió a los necesitados y a los pobres. Y desde allí quedó como el monje dadivoso, como el obispo dadivoso. Y se enterró sus restos en una ciudad llamada Mira, me parece. Hasta ahí todo bien. Allá por el año 1083 más o menos, vienen ciertos historiadores italianos, cristianos,
y se roban los restos, parte de los restos de San Nicolás, y se los llevan a Italia. Hasta entonces no era santo. Para nosotros no hay santos. Para mí los santos del Señor son ustedes y cada uno de nosotros, ¿sí o no? Aquí estamos los llamados a ser santos, porque ya dijimos, para que no se nos olvide, no se malinterprete, santo significa apartados para Dios. Entonces, desde ahí se beatifica en Italia a este monje. Pero allá por la época de la Reforma, en el siglo XVI, pierde toda credibilidad a nivel de nosotros los evangélicos, protestantes, como se nos llamaba antes. Y pues ya no le tomaron mucha importancia al tal Nicolás. Pero en la época de la Reforma hubieron países que todavía siguieron siendo católicos. Y uno de ellos era Holanda, los Países Bajos. Y allí San Nicolás se traducía como Sinterklaas. De ahí salen misioneros de esas zonas hacia las colonias de Estados Unidos, siglo XVI. Y llevan esta cultura, y llevan estas enseñanzas. Y a Sinterklaas allá le ponen Santa Claus. Vea, Santa Claus. Que en alemán, perdón, en holandés, no sé cuál, no recuerdo cuál es el idioma holandés, pero era Sinterklaas. Y allí le ponen el vestido rojo y la barba blanca a San Nicolás. En los países escandinavos, Europa, no solo existía San Nicolás, había la contraparte de San Nicolás. ¿Y cómo se llamaba la contraparte de San Nicolás? Krampus. Que la palabra alemana tiene su origen en Kramper, que significa garra, y es hijo de Hel de la mitología nórdica. Pero ¿quién era Krampus? Era un demonio, mitad cabra y mitad demonio. ¿Y por qué digo que era la contraparte? Porque el 5 de diciembre se celebraba en todas estas zonas de Europa, bueno, más que todo Alemania, Australia y algunos otros países, el día de Krampus. Krampus pasaba por los hogares, este demonio. Santa Claus, ¿qué pasaba haciendo? Pasaba dejando dulces o regalos a los niños, pero Krampus pasaba con una vara y castigaba a los niños rebeldes y malcriados. Vea, esto son leyendas, hermano, pero de allí nace esto. Castigaba a los niños, este demonio. Y el que no obedecía lo castigaba y lo echaba en un saco. Así se le enseñaba antes, que la ciguanaba, le decíamos nosotros a los hipotes, ¿va? Que el cipitillo, ¿me entiende? ¿Va? Y lo echaba en un saco y se lo llevaba a su guarida. Hablando con mi hermana, ayer por la mañana me parece, y me dijo, no, me dijo que la Navidad es bonita, sí. Cuando empiezo a explicarle y tener razón, me dijo, aquí se está pasando una película con otro nombre, porque en Alemania y en Australia y en otros países tenía el nombre de Krampus, pero en cada país tuvo diferentes nombres, le dieron diferentes nombres. Uno era un ser con una barba negra, ¿me entiende? Pero siempre era para castigar a los niños malos. Y ahorita, cuando
la Iglesia Católica vio la influencia de esto, prohibió la celebración de Krampus por un tiempo, luego vuelve a reaparecer y hoy está nuevamente en boga en Estados Unidos, en algunos estados como Nueva York y otros estados, y se están pasando hasta películas. Y me dijo mi hermana, tenés razón, ahí están pasando las películas, y son personajes ficticios, mitológicos, hermanos, y así tienen engañada a la iglesia. Está bien que engañen al mundo, porque el mundo lo que quiere es satisfacción de la carne, pero nosotros, los hijos de Dios, ya no somos ignorantes, hermanos. No es posible que nos esté engañando también con tanta tontera que el mundo inventa, entonces, y diciendo que son cosas cristianas. Así es como nace Santa Claus. Vea los nombres, quiero ver si encuentro los nombres que tenían. Si lo encuentro al ratito se los doy, pero había otro detalle. El 6 de diciembre pasaba Santa Claus repartiendo los dulces a los niños y los regalos. Y de allí la repartición de regalos a nosotros. De allí que le decimos a los niños y a los demás y nos repartimos regalos. Y Santa Claus te lo trajo, le dice a los niños. Mire qué mentira tan grande. Y bajo esa cultura hemos engañado muchas veces a nuestros hijos. Esta celebración del 5 de diciembre se llamaba Krampusnacht, o sea, noche de Krampus. Y Nicolastad significa día de San Nicolás. Ya lo expliqué eso. Y en la versión moderna, aquí termino con Santa Claus. En la versión moderna, la tradición en Austria, en Alemania, en Hungría, en Eslovenia, en República Checa, consiste en que hombres borrachos disfrazados de demonios toman las calles para celebrar una especie de Krampuslauf, una carrera de Krampus se llama eso, en la que los demonios persiguen a la gente por las calles, borrachos, vestidos de demonios. ¿No les recuerda eso algo que la cultura de nosotros practicaba? Yo creo que todos, tal vez si habrá alguien mayor que mí, bueno, voy a apelar al pastor, al hermano Elí. El hermano Silvio creo que está un poco más cipote. Y los más viejitos que nosotros, si es que hay, se va a acordar de esto. ¿Se acuerda que antes, yo creo que era para las fiestas patronales, y si no, corríjame, salían unos personajes que le llamábamos los viejos, ¿va? Y todos los cipotes íbamos detrás de los viejos. Yo me acuerdo que una vez yo vivía allá por la Belén y me voy siguiendo hasta allá por las Moritas a los viejos, y mi mamá me había perdido, hermano, detrás de los viejos. Entonces puede decir, no, eso es mentira, hermano. Por eso le estoy poniendo estos ejemplos, son tan reales, hermanos. Seres mitológicos. Allí que iban esos viejos, hermano, similar a lo que estamos hablando aquí. La ciguanaba, el cipitillo, el diablo, el torito pinto, creo que iba, ¿va? ¿Sí o no? Va que es real. Y todavía en Alemania se celebra eso, hermano. El Krampus, diferentes nombres, personajes mitológicos, Santa Claus, San Nicolás. Y la historia totalmente de San Nicolás también dice que él salvó. Oiga bien, para que vea cómo nace específicamente esto. Él salvó a unas niñas, dice, que su papá las iba a mandar a prostituirse porque no tenía dinero, ni para darles estudio ni para nada. Pero él se dio cuenta de estas dos niñas, San Nicolás, se dio cuenta de estas dos niñas, y él no sé si de noche o de día, pero subió a la chimenea, para que vea, subió a la chimenea, y como él era rico, había quedado con muchas riquezas, metió 2 bolsas de monedas de oro y cayeron sobre los calcetines que estaban en la chimenea abajo de las niñas. De allí la costumbre de que se deja o una bota, si ve las botas navideñas que en Estados Unidos se ven mucho, o calcetines navideños, y allí aparecen los regalos muchas veces. Todo tiene relación, hermanos. O sea, no podemos hablar que esto es bíblico, que lo hemos extraído de la Biblia y que de allí por eso nosotros celebramos.
¿Cuánta iglesia tiene su árbol de Navidad? Y lo más triste, el reformador, 1517, siglo XVI, Martín Lutero, colgando velas al árbol de Navidad. Las luces se instituyen allá por 1884 al árbol de Navidad. Y ahí se cuelga de todo. ¿Será eso instituido por Dios? ¿Será eso celebrar la Navidad? Por eso digo, y estos son aspectos bien importantes que no debe faltar en una casa, en un hogar donde se celebra. Y quizás voy a ir rápido ya porque el tiempo ya se me acabó y vaya a ser que me vengan a bajar. Estuvo bueno. Entonces, solo veamos cuándo nace el nacimiento. ¿Será que el nacimiento? Sí, hermano, pero es que ahí está la virgencita, está la vaquita, está el burro. Ahora, de eso vamos a hablar en la próxima enseñanza. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Será que ojo, y aquí sí me pueden tirar piedras? ¿Será que verdaderamente Jesús nació en un pesebre? Vamos a discutirlo después. ¿Será que la palabra pesebre, la palabra hebrea pesebre significa un pesebre con paja? Vamos a hablar de eso, de la palabra hebrea y su contexto. Hay cosas que aprender, hermano, y no aprendemos por haraganes, por cómodos. Entonces, ¿cómo nace la Navidad? ¿Cómo nace el pesebre? San Francisco de Asís, 1223. Acaba de venir de un viaje allá por la Tierra Santa y él dijo, vamos a hacer un drama de lo que es la Navidad, y escogió una vaquita por ahí, escogió allá un burro, escogió los animales reales. Hay alguien agrega a esa historia, no lo he leído, solo lo he oído, que dicen que como era época fría, donde nevaba, no pudieron poner a un niño de verdad, recién nacido. Entonces pusieron un muñeco. Es una idolatría de todas maneras. Pusieron un muñeco. El muñeco lo pusieron acostadito, el niño, Dios. Y cuando llega a San Francisco de Asís, dice el gran milagro porque el niño le dio las manos y por eso se encuentra hacia el niño. Dice. Satanismo. Pero eso solo lo he oído. Lo que he leído es cómo se instituyó, el drama que hicieron, y de ahí se comercializa, porque la Navidad no es nada más que una comercialización de estos días. Y de allí, si usted ve allá en Hilo Vasco, un montón de muñecos, en todas partes del mundo, vendiendo nacimientos, vendiendo pesebres, como les dicen, vendiendo como les quiera llamar. Pero ese es el origen del pesebre. Ahora yo pregunto, ¿tiene eso algún origen? Como dije la vez pasada, espiritual. ¿Es el Espíritu de Dios el que se adora aquí o es el espíritu del anticristo? Usted puede, de acuerdo a lo que ha escuchado, y si no está de acuerdo o no está contento, vaya y busque en la historia. Porque aquí los únicos argumentos que tengo son la historia. Cuando puedo hablar con la Biblia, siempre lo hago argumentado en la Biblia. Pero aquí el argumento es histórico. Búsquelo y dígame si estoy equivocado o no. Y ahora usted analice qué es lo que celebra el mundo ahora. Yo creo que el tema ha sido claro, hermanos, y si hay alguna duda, pues recibo una pregunta únicamente. Y quizás, yo no sé si estoy equivocado, pero yo veo a mis dos hermanitos de allá del fondo y vi cuando vinieron, gloria a Dios por ellos. No sé si ya les dieron la bienvenida antes. Ellos. Bueno. Excelente. Gracias. Rafael Flores, ¿verdad? Rafael Flores. ¿Y su esposa o futura esposa?
Perdón. Saraí Hueso. Yo soy nuevo aquí también, hermanos, por eso es que necesito conocerles. Bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana Saraí, pues usted ya es de la familia, dicen. Pero qué lindo. Cuando uno llega a una iglesia, a un pueblo de Dios, siente que está en familia. Yo siempre que he ido a una parte, yo me siento en familia. ¿Sabe por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Porque estamos en el mismo sentir. Porque entendemos lo que es y quién es Dios para nosotros. Y eso es hermoso. Así es que no está con extraños, hermano. Está con su familia. Vamos a darle la bienvenida a mi hermano. Hermano, ¿verdad, hermano Rafael? Sí. A mi hermano Rafael Flores. A la cuenta de 3 le vamos, y quiero que ahora lo hagamos de pie para que se estire un poquito. A la cuenta de 3 le vamos a dar a voz en cuello, como que verdaderamente les amamos y que queremos tenerles día con día de culto acá. 1, 2 y 3. Bienvenidos a su iglesia que les ama, mis hermanos. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que esta es la iglesia del Señor, hermano? Yo me gozo con ustedes, me gozo con los hijos de luz, hermano, porque estamos en un mismo sentir. El Señor me los bendiga a todos. Pueden sentarse, voy a hacer un llamado de unos segunditos únicamente. Quiero aprovechar la oportunidad, hermanos, porque si usted ha estado celebrando todavía la Navidad, si usted tiene santitos en su casa todavía, si usted tiene muñequitos del nacimiento en su casa, bótelos, quémelos. Si usted alberga todavía la esperanza de volver a las tinieblas, olvídelo, porque ahorita está en la luz admirable a la cual nos ha traído el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová de los ejércitos nos trajo a su Hijo, mis amados hermanos. Si alguien quiere venir a Cristo esta tarde, si alguien quiere reconciliarse con el Señor, le fallamos con oír, con hablar, con pensar, con soñar, con ver, hermanos. Y muchas veces tenemos vergüenza de reconocerlo públicamente cuando nuestras ofensas han sido públicas. Todo aquel que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré en el reino de los cielos junto a los ángeles y a mi Padre, dice. Si usted siente que le ha fallado al Señor, venga a Cristo, corra por su vida. Mañana puede ser demasiado tarde, mi hermano y hermana. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Por qué esperar para mañana? Si es probable que Cristo venga en este preciso instante. Hoy por la noche venga por su iglesia, venga por nosotros, amados. Es probable que hoy suene la trompeta de Dios. Y déjeme decirle que esa trompeta la vamos a escuchar únicamente los hijos de Dios. Por fuerte que sea el sonido de esa trompeta, el muerto no le escuchará, el muerto espiritual no le escuchará. Así es de que venga Cristo, reconcíliese con Él o recíbalo por primera vez. Solo tiene que aceptarle como su Salvador o decirle: Señor, me equivoqué, hoy me arrepiento de mi pecado. Si no lo hay, que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén y amén.